Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, el grupo está conformado por Benavides Benalcázar, Kevin Harley, quien les habla, Erika Génesis Parra Lata, y Quesada Pauta, Franklin Israel. A continuación, vamos a hacer la presentación de un caso clínico. Datos personales. La fecha de ingreso de este paciente fue el 23 de julio de 2014. Sus nombres y apellidos: José Aarón Cedeño Alay. Edad: 2 años y 3 meses. Sexo: masculino. Procedencia: Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas. Y su grupo sanguíneo O RH positivo. El motivo de consulta: síndrome febril y dificultad respiratoria. Y el motivo de internación: neumonía con supuración pleuropulmonar. Enfermedad actual: paciente de 2 años y 3 meses con antecedentes de sibilancias recurrentes. Consulta al Departamento de Urgencias del Hospital de Niños Roberto Gilbert por presentar síndrome febril de 5 días de evolución asociado a dificultad respiratoria. Se realiza radiografía de tórax y ecografía pleural que evidencian signos compatibles con neumonía izquierda asociada a derrame pleural de 10 milímetros. Se decide su internación para control clínico y estudio y tratamiento. Sus antecedentes personales. Nacido a término de 40 semanas. Su peso adecuado para la edad gestacional, 3 kilos con 200 gramos. Embarazo controlado, serologías maternas negativas. Vacunas incompletas, pendientes las vacunas de los 18 meses. Desarrollo neuromadurativo acorde a edad. Buen desarrollo pondo-estatural. 2 episodios de sibilancias de manejo ambulatorio y sin tratamiento preventivo para asma. Examen físico al ingreso. Paciente en regular estado general, afebril. Vigil, conectado, reactivo. Hemodinámicamente estable. Frecuencia cardíaca 140 minutos. Frecuencia respiratoria 34 minutos. Saturación de oxígeno 96%. Regular mecánica ventilatoria con leve tiraje subcostal e intercostal. Buena entrada de aire en campo pulmonar derecho e hipoventilación en campo pulmonar izquierdo, con crepitantes localizados en dicha región. Presenta matidez a la percusión en campo pulmonar izquierdo. Columna sonora. 2 ruidos en 4 focos. Silencios libres, pulsos conservados y simétricos. Abdomen blando, depresible, indoloro, sin visceromegalias. Examen neurológico normal. Resto sin particularidades. Exámenes complementarios solicitados. Radiografía de tórax frente en la que se observa imagen, como podemos ver, en campo pulmonar izquierdo, compatible con consolidación alveolar, borramiento del seno costofrénico. También se realizó una ecografía pleural, donde se observó que el fondo del saco pleural izquierdo con despegamiento pleural de 10 milímetros, presencia de líquido anecogénico sin evidencia de tabiques en su interior. Se observa imagen de consolidación que mide aproximadamente 47 por 37 milímetros en región póstero-basal izquierda. En el hemograma, los glóbulos blancos 20.400 milímetros cúbicos, los mielocitos el 1%, metamelocitos 4%, callados 12%, segmentados 68%, linfocitos 9%, monocitos 6%, hemoglobina 11.7 gramos sobre decilitro, hematocrito 34%, plaquetas 430.000, leucocitosis con desviación a la izquierda. La química sanguínea: urea 29 miligramos sobre decilitro, glucemia 66 miligramos sobre decilitro, ácido úrico 3 miligramos sobre decilitro, creatinina 0.33 miligramos sobre decilitro, donde estos valores se van a encontrar normales. Se le realizó un coagulograma, donde el tiempo de protrombina está en 74%. ¿Ya? La proteína C reactiva, PCR, se detectó
273,5 miligramos sobre litro, y esta está elevada. Los hemocultivos se realizaron dos y los dos dieron negativos. Y la inmunofluorescencia de aspirado nasofaríngeo también dio negativo. Tratamiento. El medicamento de elección fue la ceftriaxona con una dosis de 50 miligramos por kilogramo por día. Entonces, como el paciente pesaba 12,6 kilogramos en ese entonces, se lo multiplicó y dio como resultado 630 miligramos que se administraban cada 24 horas. El planteo diagnóstico fue una neumonía aguda de la comunidad asociada a derrame pleural paraneumónico. Evolución durante la internación. El paciente se mantuvo febril, taquipneico, con hipoventilación en campo pulmonar izquierdo, con una abolición de las vibraciones vocales. También hubo la aparición de matidez a la percusión de la columna vertebral. Se le realizó una tomografía de tórax, en el cual se pudo apreciar un derrame pleural en el pulmón izquierdo. Sin embargo, levemente también se apreciaba un derrame pleural derecho. En el segmento apical del lóbulo inferior derecho se observaba una opacidad de aspecto consolidativo con escasos signos de broncograma. Al estudio citoquímico se obtuvo como resultados unas proteínas de 43 gramos por decilitro, glucosa de 8 miligramos por decilitro, LDH de 14.600, células 2.000 glóbulos blancos de 84% polimorfonucleares. Se realizó una toracotomía lateral izquierda en la cual se pudo evidenciar una gran cantidad de fibrina laxa con compromiso de ambos lóbulos pulmonares sin la presencia de necrosis. Se procedió a la exéresis de fibrina y a un lavado con solución fisiológica y a la inserción de un tubo de avenamiento pleural, el cual fue retirado a las 48 horas por ausencia de débito. Luego se inició un tratamiento con clindamicina y ceftriaxona, y cuando se detectó Streptococcus pneumoniae por PCR en el líquido pleural, se adecuó el mismo con ampicilina de 300 miligramos por kilogramo por día. El paciente empezó a evolucionar favorablemente. Sin embargo, en una radiografía de tórax de control que se le hizo en el día 11, tras el tratamiento, aparecieron signos compatibles con necrosis pulmonar en campo pulmonar izquierdo, al igual que en la tomografía en el lóbulo inferior izquierdo con áreas de consolidación que contienen cavidades necróticas. Las lesiones afectan en especial los segmentos basales anteromedial y lateral, y también parcialmente al segmento apical. La pleura visceral estaba engrosada alrededor de las lesiones necróticas. Y tras 21 días de haber estado hospitalizado el paciente, se le otorgó el egreso. Sin embargo, continuó con el tratamiento de amoxicilina a 100 miligramos por kilogramo por día, es decir, a una dosis de 1.260 miligramos diariamente, y con el seguimiento del pediatra que estaba a la cabecera. En cuanto al diagnóstico al egreso, se puede denominar que es una neumonía necrotizante por Streptococcus pneumoniae. En cuanto a la discusión del caso, podemos decir que la neumonía aguda de la comunidad es una enfermedad frecuente en la que existen distintas complicaciones como el derrame pleural, el empiema, el absceso pulmonar y la neumonía necrotizante. La neumonía necrotizante se define como una combinación de pérdida de parénquima pulmonar normal y desarrollo de múltiples cavidades de paredes delgadas llenas de aire o fluido. Si bien estas formas de neumonía en adultos son relacionadas con diabetes mellitus, alcoholismo, deficiencias nutricionales, en la infancia se presentan en niños sanos sin factores predisponentes. Su fisiopatogenia no está completamente establecida. Se especula que el estreptococo, por un fenómeno inflamatorio desencadenante, vasculitis y fenómenos trombóticos de la vasculatura pulmonar que desembocan en una necrosis masiva. Pero la necrosis y licuefacción del tejido pulmonar consolidado se genera neumatoceles como consecuencias de la localización bronquial de la necrosis parenquimatosa. Un mecanismo valvular permite la entrada de aire con salida parcial del mismo, generando insuflación de las cavidades. La mayoría de los casos se limitan a un único lóbulo, pero puede ser multilobar. Los neumatoceles pueden crecer
y provocar posteriormente síntomas por compresión. La etiología es predominantemente bacteriana, siendo el germen más frecuente involucrado el Streptococcus pneumoniae, seguido por el Staphylococcus aureus. Aunque entre el 45 y el 89% de los cultivos pueden ser negativos, también puede presentarse como complicación de neumonía por otras bacterias, como el H. influenza, el E. coli, el Streptococcus grupo A, así como el Mycoplasma y el adenovirus. La clínica es de neumonía y se describen como signos característicos fiebre alta, leucopenia, hipoalbuminemia, con compromiso general del estado del niño. En los primeros días, la asociación con derrame pleural son frecuentes, hasta un 40%. La fiebre puede ser prolongada incluso hasta 20 días a pesar del tratamiento. Para el diagnóstico suelen tomarse en cuenta los hallazgos radiológicos de bulas y eventualmente niveles hidroaéreos en la radiografía de tórax frente y en algunos casos seleccionados se realiza tomografía. La presencia de neumotórax en la radiografía inicial, así como la pioneumotórax que persiste luego del drenaje, debería aumentar la presunción del diagnóstico de neumonía necrotizante. El tratamiento esencialmente médico con antibiótico terapia adecuada al antibiograma, con cobertura inicial para Streptococcus pneumoniae y en casos de compromiso severo del estado general, ampliar el esquema para Staphylococcus aureus. Debe acompañarse de drenaje en caso de empiema, pero se recomienda una conducta quirúrgica conservadora sin remoción de tejido necrótico, excepto en casos severos. Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto que la toroscopía temprana presenta un valor muy importante en el tratamiento, dado que acelera la resolución del evento y previene la necesidad de resección pulmonar